Estás sentado en medio de una multitud que te aclama. El estadio que te rodea es eléctrico. Los aficionados gritan desde sus asientos mientras ven el partido de baloncesto. Cada punto anotado, cada tiro fallado y cada pase hábil del balón provocan olas de emoción en todos los asistentes. Aplausos, gritos y cánticos llenan el aire. Te distraes por un momento y te dejas llevar por la energía del juego. Pero poco a poco, una sensación molesta se apodera de ti mientras tus ojos siguen el balón. Esa sensación se convierte en una constatación enfermiza cuando uno de los jugadores salta y encaja el balón anotando otros 2 puntos. Te fijas en su mirada, la misma que tienen todos los demás jugadores en la pista. Una expresión solemne y desesperada. Es la misma mirada de silenciosa desesperación que llevan todos los espectadores que te rodean. Entonces recuerdas que ya has visto este mismo partido de baloncesto muchas veces antes. Y es entonces cuando sientes que la misma expresión de desesperación aparece en tu propia cara, dándote cuenta de cuánto tiempo llevas aquí, viendo este partido una y otra vez, recordando que nunca dejarás este estadio. Bienvenido a SCP-1733. Para el ojo inexperto, el SCP-1733 parece un objeto completamente inofensivo. Almacenado en una grabadora de video digital, se mantiene a salvo en las polvorientas profundidades de los archivos de video de la Fundación SCP. Si cualquier investigador recibe permiso para estudiar el SCP-1733, descubrirá que se trata de una cinta VHS normal y corriente. Pero ¿qué pasa con el contenido de dicha cinta? Contiene una extraña e inconexa serie de videoclips en blanco y negro que, cuando se ven, solo dan al espectador 7 días antes de que el espíritu de una niña ahogada salga arrastrándose de la pantalla de su televisor para matarlo. Bueno, no exactamente, pero estamos seguros de que si esa cinta existe, la Fundación probablemente también la tenga bajo llave. Las imágenes de SCP-1733 son tan aparentemente banales como la propia cinta VHS. Cuando se reproduce, el espectador es testigo de una transmisión televisiva de un partido de baloncesto. En concreto, el partido inaugural de la temporada 2010-2011 de la NBA, emitido por televisión y grabado por un civil desconocido. El partido tuvo lugar el 26 de octubre de 2010 en el estadio TD Garden de Boston, Massachusetts. Y en él se enfrentaron los Boston Celtics, que jugaban en casa contra los Miami Heat. A estas alturas tal vez te preguntes qué tiene de especial este partido en particular y por qué la Fundación SCP estaría tan interesada en mantener una grabación en VHS tan segura. ¿Es uno de los miembros del Consejo 5 un fanático de los Celtics? Aunque es imposible asegurarlo, lo que sí sabemos con certeza es que SCP-1733 es mucho más que una inofensiva grabación de un partido de baloncesto. La Fundación SCP se enteró de la existencia de SCP-1733 al día siguiente del partido. El 27 de octubre, un nativo de Boston que había visto y grabado el partido hizo comentarios en las redes sociales sobre una falta técnica que el árbitro del partido no había detectado. Según este individuo, durante el tercer cuarto se produjo un caso de conducta antideportiva entre Ray Allen y Chris Bosh. La persona que hizo estas afirmaciones fue rápidamente ridiculizada por los comentaristas en el mismo hilo, pero entonces esta persona subió un clip de esta falta a partir de las imágenes que había grabado. Los demás comentaristas se quedaron boquiabiertos. Durante la emisión original, esa falta no se había producido, pero la grabación la mostraba con toda claridad. El personal de la Fundación SCP borró rápidamente las imágenes y eliminó todo rastro del video de internet. Todos los que habían visto el video en Facebook o habían participado en los comentarios que debatían esta falta hasta entonces inexistente fueron localizados a través de sus direcciones IP. Todos ellos, incluidos el propietario de la cinta, recibieron amnésicos para borrar sus recuerdos de la supuesta infracción, y SCP-1733 fue devuelto a la Fundación para su posterior análisis. Los investigadores de la Fundación estaban decididos a comprender la naturaleza anómala de SCP-1733 y por qué las imágenes contenidas en esta cinta VHS en particular eran tan diferentes de la emisión original del partido de baloncesto. Al principio, las diferencias en el partido parecían ser solo ligeros cambios con respecto al que realmente se emitió en televisión. Una falta diferente aquí, un pequeño punto de diferencia allí. Aunque la grabación del juego contenida en el SCP-1733 era ligeramente diferente del juego de la vida real, quizás lo más interesante era que estas diferencias cambiaban al repetir el visionado. Los investigadores no observaban las mismas diferencias cada vez que veían el SCP-1733, sino que detectaban algo diferente que había cambiado cada vez que reiniciaban la cinta. Y a medida que seguían viendo y volviendo a ver las imágenes de SCP-1733, el verdadero horror de las propiedades anómalas del video se hacía cada vez más evidente.
A medida que las imágenes grabadas en el SCP-1733 empezaban a divergir cada vez más de la emisión original, los investigadores desviaron su atención del partido de baloncesto en sí y se centraron en las personas que lo estaban viendo. Al igual que los detalles del propio partido, los aficionados presentes en el estadio también parecían cambiar con cada repetición de la cinta. Y lo que es más extraño, los espectadores parecían no solo ser conscientes de su existencia en la grabación, sino que también conservaban recuerdos de cada versión anterior. Cada vez que los investigadores habían visto el SCP-1733, el público atrapado en él había adquirido más y más conocimiento. Todos los hombres, mujeres y niños del público de aquel partido de baloncesto empezaron a recordar que habían visto múltiples variaciones del mismo juego una y otra vez. Los investigadores de la fundación se dieron cuenta por primera vez cuando los comentaristas del partido, dos presentadores llamados Mike y Tommy, empezaron a comentar una extraña sensación de déjà vu que estaban experimentando mientras veían jugar a los Boston Celtics y los Miami Heat. Ambos parecían compartir la idea de que el partido que estaban presenciando les resultaba extrañamente familiar, y en posteriores repeticiones de la cinta, estas dos personalidades de los comentaristas eran capaces de recordar los acontecimientos del partido con una precisión perfecta y vívida. Aunque nunca se dirigen directamente al espectador, este efecto acumulativo parece haberse extendido a todas las personas que estaban presentes en el estadio en el momento en que se grabó la emisión original. Todos, desde los comentaristas hasta los entrenadores, pasando por los jugadores y los espectadores, recuerdan las versiones divergentes del partido de baloncesto, pero parecen no ser conscientes de que están atrapados dentro de una grabación en una cinta VHS. Cabe señalar que aún no está claro si las entidades son personas reales o copias digitales que solo residen en la cinta. Todas las personas que aparecen en el TD Garden el 26 de octubre de 2010 parecen ser idénticas a sus homólogos en el mundo real. Cada uno de los jugadores de baloncesto de los Boston Celtics y de los Miami Heat tiene exactamente el mismo nivel de talento que en la realidad, y sus gestos individuales están perfectamente recreados en las imágenes del SCP-1733. Y lo mismo ocurre con los aficionados del público, cada uno de los cuales parece ser en todos los sentidos imaginables un ser humano vivo. Pero el aspecto más desconcertante del SCP-1733 se encontró cuando los agentes de la Fundación se encargaron de localizar a los miembros del público que se veían en la cinta, y no encontraron nada. A diferencia de los jugadores y entrenadores que se pueden encontrar con bastante facilidad en nuestro mundo, ya que muchos de ellos siguen jugando o participando en el baloncesto profesional, el personal fue incapaz de encontrar un solo rastro de ninguna de las personas del público, ni una sola pista sobre su paradero o estado actual. No está claro cómo, pero parece que todos los que aparecen en SCP-1733, especialmente los que ven el partido desde las gradas, son personas atrapadas en forma digital, atrapadas viendo variaciones del mismo partido en bucle. Los investigadores de la Fundación SCP que estaban estudiando el SCP-1733 inicialmente teorizaron que la cinta había sido diseñada para mostrar una variedad infinita de resultados de juegos diferentes. Dado que las tácticas utilizadas por los jugadores eran diferentes en cada reproducción de SCP-1733, parecía que esto era así, que la cinta mostraba un escenario ¿qué pasaría si? Cada vez que se rebobinaba la cinta y se reproducía desde el principio. Pero el escenario no se reiniciaba cada vez. Estaba claro que estaban aprendiendo. En la reproducción número 34 de las imágenes, los Boston Celtics y los Miami Heat conocían también el libro de jugadas del equipo contrario, que los jugadores de ambos equipos fueron capaces de contrarrestar de forma perfecta y precisa las jugadas de sus rivales, y mantuvieron el marcador a cero durante gran parte del partido. En esta etapa de la investigación de la Fundación, los jugadores de la cinta SCP-1733 aún no habían tomado plena conciencia de que ya habían jugado el mismo partido en anteriores reproducciones, pero es posible que los débiles recuerdos de las versiones anteriores del mismo partido se manifestaran como formas instintivas en que los jugadores podían contrarrestar las jugadas de su equipo rival. Sin embargo, para cuando los investigadores de la Fundación habían reproducido 45 veces la grabación del SCP-1733, los jugadores, sus entrenadores y los aficionados que estaban viendo el partido se habían dado cuenta de lo que les estaba ocurriendo. Fue entonces cuando la grabación digital del TD Garden cambió radicalmente. Al darse cuenta de que habían estado jugando el mismo juego de baloncesto una y otra vez, los jugadores se negaron a seguir participando. Todos los asistentes comenzaron a intentar escapar de la cinta en la que habían sido apresados sin saberlo, pero ninguna de las puertas del estadio cedía, y ni los aficionados ni los jugadores parecían poder salir por ninguna otra salida del TD Garden.
En las siguientes reproducciones de la cinta de video SCP-1733, los intentos de fuga fueron cada vez más atrevidos. En una de las reproducciones estalló un motín a gran escala. En otras se construyeron explosivos improvisados que fueron utilizados por los atrapados para intentar abrirse camino hacia la libertad. A medida que su cognición aumentaba y empezaban a recordar a sus amigos y familiares desde fuera de la cinta de video, la multitud atrapada en el SCP-1733 se desesperaba aún más. Los jugadores y sus entrenadores se retiraron a los vestuarios, apartándose de la multitud por un tiempo. El resto de las personas que aparecen en las imágenes empiezan a formar facciones entre ellas. Una de las más destacadas se autodenomina los Guardianes de la Fe. Estos individuos expresaron su creencia de que habían sido confinados en Tede Garden como una forma de castigo espiritual, como el resultado del consumismo que abunda en una sociedad postindustrial. Los Guardianes de la Fe comenzaron a quemar ofrendas en el centro de la cancha de baloncesto. Teléfonos, carteras, llaves de coches, cualquier cosa que les recordara al mundo moderno. A lo largo de las siguientes reproducciones de SCP-1733, los Guardianes de la Fe crecieron en número, adoctrinando a más gente en su movimiento. Los que seguían intentando escapar del estadio se causaban más daño a sí mismos que a su recinto, con 3 hombres atrapados por la explosión de otra bomba rudimentaria colocada en una puerta de salida. Por desgracia para ellos, la puerta apenas mostró un rasguño tras la detonación. A medida que los investigadores de la Fundación seguían reproduciendo la cinta, los atrapados en el SCP-1733 se entregaban a actos depravados y los incidentes de violencia se multiplicaban. Algunos incluso intentaron quitarse la vida en actos de desesperación, saltando desde balcones con la esperanza de acabar con el bucle. Los que se habían unido a las crecientes filas de los Guardianes de la Fe no adoptaron ese comportamiento, sino que crearon cortinas improvisadas para separarse del colapso que se estaba produciendo entre los demás atrapados en la cinta SCP-1733. En algún momento después de la reproducción número 112 de la cinta de video, los Guardianes de la Fe salieron de la pantalla y llevaron a los equipos de baloncesto de nuevo a la cancha principal. A continuación, iniciaron un sacrificio ritual, destripando a los atletas profesionales para que los vieran sus compañeros de prisión. Esto no tuvo ningún efecto apreciable, y la grabación del partido se reinició como lo había hecho en anteriores repeticiones. En una reproducción posterior, los Guardianes de la Fe comenzaron a pedir que todos los niños del estadio fueran sacrificados de la misma manera. Las pruebas de SCP-1733 se suspendieron finalmente de forma indefinida después de este punto, y por lo que sabemos, el público sigue atrapado dentro de la grabación anómala de este particular partido de baloncesto de los Celtics Heat. Los investigadores de la Fundación han sido incapaces de producir los mismos efectos anómalos que los de SCP-1733, incluso utilizando el DVR que produjo originalmente la grabación. El propio grabador de video digital no parece imprimir las mismas propiedades en otras cintas VHS, lo que convierte a SCP-1733 en una anomalía aislada. Sin embargo, la próxima vez que te encuentres en un partido de baloncesto, quizás merezca la pena que te preguntes, ¿he visto este partido antes? Ahora vea SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y SCP-1337, la autoestopista, para conocer más historias escalofriantes de la Fundación SCP.